juntos, los hermanos en armonía, donde Dios envía su bendición y la vida eterna. Antes de irme para la China, mi amiga María Auxiliadora me regaló este aceite de unción y desde entonces lo llevo. Te digo, María Auxiliadora, que todos los días en la China me ungí a mí mismo y agarré el hábito de tal forma de que todas las mañanas ahora, antes solamente me ponía la colonia después de afeitarme, luego ponía la crema para la sequedad de la frente, ¿sí? Pero ahora pongo 3 cosas. Pongo la colonia, pongo la crema y también me unjo. Todas las mañanas me unjo. Es tremendo. No es misticismo, no es porque es algo mágico aquí, es un símbolo, ¿sí? Es un símbolo. Pero los símbolos traen fuerza. Y estaba, Luisa ya sabe cómo huele eso. Huele eso, Javi. Aquí está rico. Eso. Sí. Ay, no, es tremendo. Entonces, dice el Señor en ese pasaje que estaba citando que es como el aceite de unción, ¿sí? Que cuando estamos juntos en armonía, es como el aceite de unción que se derrama sobre la cabeza de el sumo sacerdote Aarón, ¿sí? Y que le va colando, chorreando por sus barbas. Y es tan espeso el aceite que cae hasta las faldas, los bordes de sus faldas. Ay, por favor, qué rico es. Y es así, es tremendo. No es por nada, pero si no fuera por la presencia de Dios, difícilmente yo estaría aquí con ustedes. ¿Sí? O sea que no es como, no pasaríamos tiempo juntos, tal vez ni nos conoceríamos. ¿Sí? Pero en la presencia de Dios se caen las barreras de cultura, de idioma, de todo, y hay unión. Y es allí donde el Señor envía su unción y su vida eterna. El pastor Tomás la semana pasada hizo un excelente trabajo sobre desglosar el tema de oír la voz del Señor. Que gracias a Dios por el pastor Tomás, ¿verdad? Tremendo bendición. Puso en la pantalla otra pantalla, la pantalla interior nuestro, ¿sí? Y dijo que hay como 3 proyectores. Hay el proyector propio mío, hay el proyector del mundo, hay el proyector del diablo. Y que toca discernir quién es el que está proyectando qué sobre esta pantalla que estamos viendo en la película de nuestra vida. Esta mañana quiero continuar con el tema, como bien dijo el pastor al presentarme, con cómo oír la voz del Señor. ¿Alguien le interesa el tema? por si acá. Entonces vamos a abrir la Biblia al Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Juan, y vamos a leer en el capítulo 10, versículo 27. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. ¿Sí? ¿Todos están? Juan capítulo 10, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios. En serio, yo pensaba que era tinta sobre papel, un librito más. Depende de cómo te presentas ahí. Puede ser algo que no hace más que acumular polvo en la estantería de casa, o puede ser algo como una espada de doble filo, viva y eficaz, que cuando la abres y la entablas y realmente te presentas a ella, ¡boom! Como una espada te penetra adentro, más adentro de lo que llega ningún otro libro, hasta donde se separan las conjunturas y los tuétanos. Hasta ese lugar invisible, intocable, pero no por eso menos presente, de donde se separa el espíritu y el alma. Y una vez allí se pone a trabajar, más que un periódico, más que una novela, empieza a discernir los pensamientos
no solamente eso, sino las intenciones del corazón. Es viva y eficaz esto, por eso no me avergüenzo de llamar la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice en capítulo 10 de San Juan, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo a ellas las conozco, ellas a mí me siguen. Padre, te damos gracias por esta mañana y pedimos, Señor, que repose como este aceite sobre tu sumo sacerdote Aarón, que repose, Señor, tu bendición sobre la lectura, la exposición, la recepción y la respuesta a esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, ese nombre sobre todo nombre, ese nombre de Cristo, el ungido, Cristo Jesús el Salvador, Cristo Jesús el ungido Salvador, salvación ungida, Jesucristo. Ese nombre que me ha flechado y me ha conquistado el corazón. Ese nombre que, caramba, como hemos cantado en esta mañana, wow, te tira a las rodillas, te hace frustrarse, llorar, gemir, reír, callarse. En ese nombre te damos las gracias por lo que estás haciendo ya, por medio de la adoración, la confraternidad, la ofrenda. Gracias por la ofrenda y expresión de adoración que es la ofrenda. Y ahora, Señor, por una parte más, la exposición de la palabra. Amén. Aleluya. Entonces, claro, el tema que vamos tocando es oír la voz de Dios y la pregunta, oír y obedecer la voz de Dios, ¿qué tal le va eso? ¿Cómo va eso? Que es una cosa decirlo, es otra cosa realmente experimentarlo, ¿verdad? Ahora que ha nacido de nuevo, ¿está consciente de ello? ¿Está consciente de que ha nacido de nuevo? No lo doy por sentado. El hecho de estar en la iglesia no le hace cristiano, como estar en McDonald's no le hace una hamburguesa. No se toma por sentado el hecho de que uno haya nacido de nuevo por el hecho de estar aquí esta mañana. Así que si es que ha nacido de nuevo, si es que es consciente de ello, entonces usted sí es candidato para oír la voz del Señor. Que el Señor empiece a conversar con usted. Una conversación continua, como bien dijo el pastor. Dios habla incluso más que Gisela, que es, caramba, eso sí es hablar. Entonces, yo en mi caminar con el Señor, yo en mi conversación con el Señor, yo he descubierto que el Señor dirigirá a usted, me dirigirá a mí, le dirigirá a usted, si es que usted lo desea. El problema es que si no lo desea, pues entonces no. Entonces me asombro, me sigo asombrando en la gran responsabilidad que nosotros tenemos en esa cosa que se llama relacionar con el Señor. Si desea que el Señor le habla, si usted desea que el Señor le dirija en su vida, que guíe sus pasos, que le susurra al oído, le diga, por aquí sí, por allí no, y que le hace caso, entonces va a experimentar aquello que se llama no solamente la vida eterna, sino la vida en abundancia, ahora aquí. Ahora bien, preste atención a la voz de Dios y Él sí le hablará, Él sí le guiará. Amablemente, no para cosquillitos en el oído, sino de lo que también estamos hablando sobre las reuniones los viernes por la tarde. No solamente con el estudio del discipulado, sino también ahora con varones por un lado y mujeres por otro lado, damas por otro lado. Y es para llevarle, dirigirle a esas personas que necesitan la salvación. Esas personas que Él ya ha preparado de antemano para conocer y entregar sus vidas a un Salvador.
el tema de la evangelización, como bien nos relató Jesús, para muchas personas provoca ansiedad. Yo soy muy tímido, decimos. Yo no tengo, y aun si no fuera tímido, ¿qué tengo yo de valor para decir a nadie? ¿Quién soy yo para decir nada a nadie? ¿Sí? En el mundo de hoy, en el lugar del trabajo, en los campus universitarios, en la calle, con las pandillas de amigos, la norma es, usted no tiene nada que decir a mí y yo no tengo nada que decir a usted. Usted no es nadie para decirme a mí qué debo de hacer y cómo debo hacerlo. Vivir y dejar vivir es la norma. Y suena muy bonito, políticamente correcto, muy inclusivo, let's all coexist. Y así puedo poner la pegatina en el parachoque de mi coche. Pero ¿realmente es así? Entonces, si vamos a tomar en serio esto de oír la voz del Señor, mi reto para nosotros en esta mañana es que quitemos la vista del ombligo nuestro y que, como hemos cantado en esta mañana, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Sí? Levántate y sé valiente y sal a predicar. Para eso el Señor nos quiere hablar. Dice el Señor, como bien testificó esta mañana Jesús, tú limítate a abrir la boca, yo me encargo de llenártela. El Señor está rebosando de cosa buena para decir a toda su creación que Él ama. Pero de alguna forma Él decidió limitarse a hacerlo por medio de sus hijos. Tremendo. Entonces, la idea de oír la voz de Dios no es tan solo para nuestro propio bien, antes bien es para el bien del otro, es para el bien del prójimo. El que profetiza, que profetice pues para edificación, exhortación y consolación de sí mismo. No, claro que no. Es para edificación, exhortación y consolación del quien está profetizando. ¿Sí? Y así funciona la economía de Dios. Cuando yo me encargo del bien de Javi, el Señor se encarga de mi bien. Si yo busco mi bien, entonces tanto Javi como Jaime se pierden, porque le hemos excluido, yo le he excluido a Dios del cuadro. Entonces buscamos oír su voz para el bien del prójimo y sobre todo para el que no está en la iglesia esta mañana, sino que está en la calle esta mañana. El que ni sabe que Dios existe. O si es que haya oído algo de Dios, tiene una imagen de Él trastornado por cómo le ha pegado golpes la vida o la religión. ¿Sí? Entonces, motivémonos y seamos realmente lo que dijo Carlos en esta mañana sobre, incluso más que soldados, Carlos, yo diría hasta guerreros. Hay una diferencia entre guerreros y soldados, y yo prefiero ser guerrero. Entonces, pero considere este versículo, considere el pastor con su rebaño juntos. Ahora bien, reconozco que para la persona del hispano moderno, de Charlotte y alrededor, tal vez, sobre todo si usted ha nacido aquí, resulta difícil encuadrar esa imagen, el pastor con rebaño. Yo no sé de usted, pero cuando yo bajo la 77, yo no veo mucho rebaño y menos pastor. ¿Sí? Pero en España, cuando yo vivía allí, era bastante común el cuadro. Yo salía a correr por el campo, bom, 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 hasta no va más. Y era bastante común ver el pastor con su rebaño por allí perdido en el quinto pino del campo. ¿Sí? Y siempre me llamaba la atención de cuán poca cosa necesitaba el pastor para cumplir con su trabajo. Tenía su mochila, tenía su callado, y los pastores de España traen su tirachina. ¿Saben lo que es una tirachina? ¿Quién sabe lo que es una tirachina? Es demasiado español esa palabra.
Es slingshot. ¿Cómo se traduce slingshot? Pues al slingshot. La onda, thank you. Ok, tirachina, la onda, traía su onda, ¿sí? Y, claro, como no tenía su perro. Y como yo pude observar que el pastor al ver una oveja apartarse del rebaño, y eso hasta su peligro, con solamente o silbar o llamarle, la oveja oía su voz y volvía a la seguridad del rebaño. Es fascinante. Y sí, pues era muy testaduro, como algunas ovejas suelen ser. Entonces sí sacaba la tirachina, no para golpear la onda, no para golpear la oveja, sino dejar caer una piedra al ladito de la oveja para que se espante y vuelva al rebaño. Y si eso no servía, pues ya soltaban el perro para que fuera a moverle algo. Pero tenía sus recursos. Lo primero y casi siempre suficiente era la voz. ¿Sí? Entonces las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Ahora, digo eso que lo encuadre, incluso es gracioso, era tan común la idea del cuadro del pastor y las ovejas que incluso ha salido un género entero de literatura que se llama la literatura pastoral. ¿Sí? Se habla de esa vida en el campo. En fin, pero cuando uno piensa en esa relación, es curioso porque es una relación especial, es una relación donde no puede haber uno sin el otro. Considéralo. ¿Qué es una oveja sin un pastor? No se suele ver una oveja por allí a solas, corriendo por el campo. Siempre está en un rebaño y el rebaño está siempre bajo el control del pastor. La oveja sin pastor, ¿qué es? Pues es algo absurdo, realmente. No se concibe. No vas al zoológico para ver una oveja. ¿Sí? No existe ese concepto de una oveja sin pastor. Tampoco existe el concepto de un pastor sin ovejas, sin rebaño. Un pastor sin rebaño, ¿qué es? Es un desempleado. No tiene nada que ver. No tiene sentido, es absurdo. ¿Sí? Entonces, la idea de que esta relación existe el uno por el otro, el pastor es pastor porque pastorea, la oveja es oveja porque oye y sigue. Es lo que es por su relación con el pastor. Es decir, usted es una oveja porque está con el pastor de su alma. Y porque usted tiene un pastor sobre su vida, que es Jesucristo. ¿Se puede concebir de una oveja sin pastor? Difícil. Es decir, su pastor es pastor porque le pastorea a usted. Si el pastor no le está pastoreando, ¿es su pastor? ¿O es uno que está en el desempleo? Porque no está ocupándose de pastorearle a usted. No hablo de Tomás, hablo de Jesús. Un pastor sin oveja, ¿qué es? Los dos se necesitan a uno al otro. El pastor es el que dirige, la oveja es el que sigue. El pastor es el que habla, la oveja es el que oye y obedece. Oveja que no sigue su pastor, pues, ¿es oveja? Será algo, pero no sé si se puede llamar oveja. Oveja que no oye ni obedece a su pastor, ¿es oveja? Extraño cuadro. Allí está la pregunta que vamos a explorar esta mañana. ¿Qué tal le va eso de oír y obedecer
a su pastor. Porque como bien nos ha dejado antes en la introducción el pastor Tomás, Dios está hablando. No es cuestión de que Dios no me habla. Dios sí le habla. Dios le habla más de lo que usted puede imaginar. Continuamente está hablando. Entonces, en el proceso de la comunicación hay un transmisor y hay un receptor. ¿Sí? La transmisión está perfectamente. El problema tal vez está en la recepción. Entonces, estamos en medio de esta serie, como bien dijo el pastor, de cómo oír la voz del Señor. Y gracias otra vez a él por cómo hizo la semana pasada en enseñarnos sobre este tema. Pero planteemos algunas preguntas. Es que hay terrible peligro de pecar por la presunción. ¿Sí? Si es que soy oveja de mi pastor, pauso para que usted contemple esa verdad. ¿Es que es usted oveja de su pastor? Y si es que deseo oír y obedecer a la voz del que se llama mi pastor, ¿es cierto que usted realmente lo desea? Pues, ¿qué me impide oír y obedecer a la voz de mi pastor? Si es que soy oveja y si es que deseo oír y obedecer, pues, ¿por qué no forma parte de mi experiencia en la vida del Espíritu? Eso es lo que yo quiero. Porque muchas veces es como se entabla la conversación. La semana pasada en la oración, claro, hay un orden del servicio, ¿verdad? Empezamos con adoración y de allí pasamos y cada uno ora y pide al siguiente que ore. Pero antes de entrar en eso, ¡pum!, así de lo nada, sin buscarlo ni esperarlo, vino sobre mí como un espíritu profético. Y había, no sé si eran una media docena de mujeres, y el Señor empezaba a hablarme sobre cada uno en particular. Y era la cosa, ni lo tenían pensado. Estaba María, estaba Rocío, estaba, no sé si Lisette estuvo, estaba Gisela, estaba, ¿quién más? En fin, una línea de mujeres, ¿verdad? Y como si fuera la única mujer allí, el Señor tenía algo particular para cada una de ellas. Y llegó a mi esposa y como si se secara así Rosa estaba también. No, el martes pasado en la oración. Y digo, lo siento, cariño, tendremos que esperar hasta la casa porque no tenía nada para ella. O sea, que no es como si tuviera que hacer todo para todos, no. Es que llegó hasta cierto punto y ya, ok, podemos continuar orando. Ya, se acabó. De lo más natural del mundo, ni lo esperaba. Entonces la pregunta es si eso no es parte de tu experiencia en la vida del Espíritu. ¿Qué es lo que impide esa experiencia? ¿Va? Y lo que me gustaría hacer en esta mañana es tratar las cosas que nos impiden escuchar la voz del Señor. Tratar las cosas que impiden escuchar la voz del Señor. Porque estamos de acuerdo que no es por la transición, sino por la recepción. Si está llegando, no está entrando. Si no entra, ¿qué es lo que hace falta hacer para destapar los oídos? Para que entre y para que gocemos de esa experiencia de oír la voz del Señor. Bien, son solamente 40 puntos que tengo, así que tranquilos, vamos. No son 4. 4. Gracias. Thank you for that courtesy. Okay. So, lo primero que quiero descubrir, o sea, desglosar, es un corazón no perfecto ante Dios. O hacia Dios. Vamos a mirar el segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo de Crónicas, ¿sí? La historia de los reyes de Israel. Después de Samuel vienen los reyes, después de reyes vienen las crónicas. Estamos en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 16, versículo 9. Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,
para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¡Wow! Tremenda verdad acerca de la persona de Dios. Por eso me encanta la lectura de la Biblia, porque uno abre la Biblia y uno se pone a descubrir cosas acerca de Dios. Y es como una aventura continua. Uno lee y de repente topa con un versículo así y ¡pum! Es un hallazgo. Es como la vena principal de oro en la mina de la montaña. Dice, caramba, tanta lectura por allí, por Levítico y por números, qué números, por favor, y qué nombres. Un poco de bueno, hay que reconocerlo, un poco seco. Y luego llega un versículo así y dice, qué rico, ya conozco un poco más de cómo es ese Dios, que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Dios busca un corazón perfecto hacia Él. Esto es uno de los impedimentos que hay sobre cómo oír o no oír la voz del Señor. Hay que entender que en los tiempos bíblicos, cuando esto se escribía, la gente entendía que el corazón era como un contenedor. Y era un contenedor para tres cosas. La primera cosa que contenía, según el concepto bíblico del corazón, eran las emociones o los afectos, ¿sí? Donde reposan los afectos, en qué dedico mi energía emocional, donde enfoco esa parte de mi ser que es mi fuerza, que es mi vitalidad, qué invierto para realizarme, como se dice en los valores modernos. Pues vamos a ver. La pregunta sobre los afectos dentro del corazón es que si son afectos terrenales o si son afectos celestiales. Terrenales o celestiales. Busquémoslo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, por favor. 1 de Juan, al final de la Biblia, 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. Y me gustaría realmente que me acompañasen en todos los versículos, porque así se van familiarizando cada vez más con la Biblia. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama o tiene afecto al mundo, el amor del Padre no está en él. Caramba, más claro que el agua. Allí no hay nada para confundir. Pan, vino. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en el mundo, nada, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Les suena algo familiar esas tres cosas? Las mismísimas tres cosas que usó Satanás para con Jesús cuando estaba de ayuno en el desierto antes de arrancar su ministerio, y las mismísimas tres cosas que Satanás usó para con Adán, para descarriarle del plan de Dios para con la humanidad. Podemos estar de acuerdo que Satanás no es muy creativo ni original, siempre usa la misma estrategia. Por las mañanas, los domingos, cuando estamos allí intercediendo antes del culto, tocamos también ese tema, que entablamos guerra espiritual, pedimos por fuerza para guerra espiritual, porque consta que la guerra se desencadena en tres frentes: la frente del mundo, la frente de la carne y la frente del diablo. ¿Verdad, Rosa? Así es nuestra costumbre los domingos por la mañana. Entonces, no es nada nuevo, no es nada original. Entonces, la pregunta es, ¿un corazón no perfecto a Dios, hacia Dios, es un
corazón cuyos afectos no son celestiales, sino que son terrenales. Vamos a mirar qué es el estándar de Dios para con el corazón en Mateo capítulo 22, versículos 37. Mateo 22, 37. De hecho, es una cita del Antiguo Testamento, pero aquí se le conoce con mayor familiaridad. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás, o sea, depositarás tu afecto, emplearás tu energía emocional, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo lo que tienes en tu afecto que sea celestial, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, la idea del Señor para con nuestros motivos, nuestros afectos, nuestras emociones, es que sean empleados para Él. Esto es una forma de lograr ese corazón perfecto. Pero el corazón no solamente es contenedor para los afectos, las emociones, sino la segunda cosa que contiene el corazón son los motivos. Y si la pregunta para los afectos es terrenal o celestial, la pregunta para los motivos es puro o impuro. ¿Desea escuchar la voz del Señor, verdad? Okay. Bien. En Números, capítulo 23 en el Antiguo Testamento, está la historia de un profeta que se llama Balaam. Balaam era bien interesante, unción de profeta que se le rebosaba. No cabía duda de que era profeta de Dios. El problema es que se le acerca un rey enemigo al Israel, se llamaba Balac. Y Balac le seduce a Balaam con riquezas para que profetice en contra del ejército judío de Israel. Y Balaam se deja seducir. O sea, empleaba su don profético para su propio provecho. Ustedes sí van a mover en lo profético. Ustedes sí van a oír la voz del Señor. La pregunta es que el Señor va a medir su corazón y se le presentará oportunidades de utilizar ese don profético motivado puramente o motivado impuramente. Balaam procede en la historia bíblica, la historia de Israel, como anatema. Es una vergüenza nombrar el nombre de Balaam. Aunque tuviera la unción, aunque ejercía su don, no se mantuvo íntegro en el ejercicio de ese don. Yo estoy seguro, cada vez que yo oro por la congregación de Iglesia Manifiesto, el Señor me anima con lo mismo. Como dijo Carlos esta mañana, esto sí es un ejército. Y el fluir del Espíritu Santo va en aumento.